Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Cuando Donald Trump dice que España no juega en equipo, es evidente que no conoce al equipo de los ministros de Ciencia y Tecnología del Hoy por Hoy. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, te vas a meter en problemas. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pero que te señale Donald Trump tampoco está mal. Sí, bueno, es. ¿No? Claro, mira cómo está el presidente. Mira, pues sí, ha hablado hace un ratito, ha contestado a lo de otra vez la nueva amenaza y el presidente dice pues que... Es fantástico, a mí me encantaría que nos dijera algo Donald Trump. Claro, que no, que le traduzcan. traduzcan, por favor, porque o sea, no tengo ninguna duda de que no conoce ningún otro idioma que no sea el suyo, que le traduzcan este espacio y a ver si tiene algo que decirnos. Vamos con el satélite, el SpainSat NG-2, que se iba a lanzar anoche desde Cabo Cañaveral, pero se ha retrasado a mañana. ¿Qué ha pasado? Pues ha fallado el cableado. Un cable pelado que se llama. ¿Y a quién le ha fallado? A nuestro amigo Elon Musk, porque este satélite sale en un cohete Space de la compañía SpaceX. Entonces, claro, el fallo era lo suficientemente grande como para tener que cambiar todo el cableado y comprobar que todas las etapas vuelven a funcionar bien y tal. Sí. Entonces se ha retrasado a mañana el lanzamiento. ¿Para qué sirve este satélite? Bueno, ¿Con qué objetivo? Es un satélite militar, de comunicación militar, que no sé qué gente comunicaciones secretas. Claro. Esto yo creo que en parte podría... Y a mí me gustaría ver cómo se puede defender esto como inversión en defensa, porque desde luego el ministerio es un satélite que dará servicio al Ministerio de Defensa, que dará servicio a la OTAN, por ejemplo, con comunicaciones seguras. Ya lanzamos otro en enero, el gemelo de este, y servirá para detectar explosiones nucleares en el espacio y otro alertar actuar ante ciberataques. Bueno, muchas cosas interesantes. Tampoco sabemos los detalles de las comunicaciones porque son secretos. El caso es que es importante saber cuánto dinero de civil y de militar ha ido al satélite, porque, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia ha hecho una contribución de decenas de millones de euros y no sé si visteis que este lunes entrevistamos al director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, y una de las cosas que decía es que Europa está muy detrás en espacio, nos ha adelantado China de largo, y las previsiones son que nosotros seamos cada vez más dependientes, es decir, no somos independientes, no podemos mandar nuestros propios astronautas al espacio, no podemos hacer nada sin los socios entre comillas americanos, de los que ya no confiamos tanto y no colaboramos con China. Entonces, es un tema de soberanía. Claro, pero sobre el presupuesto que tú dices, ¿cuánto se cuenta? Este es el argumento y el argumento del presidente del gobierno cuando dice, bueno, cuando hablamos de seguridad y de defensa, ¿de qué estamos hablando? Aschbacher lo dejaba muy claro. Si el dinero viene del Ministerio de Ciencia, en teoría no cuenta para la cuenta de la OTAN. Si viene del Ministerio de Defensa, sí cuenta. Pero claro, vale. Pero es que aunque viniera viniera del Ministerio de Ciencia, es que cuando hablamos de seguridad, y insisto, es el argumento del presidente del gobierno, y creo que en este caso muy acertado, que la gente no piense que solo estamos hablando de tanques y de fusiles. Y aparte es que el espacio en su esencia es dual. O sea, cualquier cosa que sirve para hacer una comunicación militar sirve para la comunicación civil y viceversa. Entonces, el argumento yo creo que es bastante claro de que esto debería contar. Pero el argumento del presidente, que como dices tú, yo creo que es muy acertado. Aquí yo creo que tiene este matiz, ¿no? de si la inversión viene de civil o es militar. Yo estoy contigo y con el presidente en que cualquier cosa que pueda servir para lo militar debería contar como militar. Aunque el presupuesto salga de otro ministerio. Absolutamente. Pero es que además, incluso las cosas más obvias, como las armas, yo creo que es muy importante entender que esto no solamente va de cuánto gastas, sino de cómo lo gastas. Vimos el martes la noticia de Ucrania, ¿no? Como Ucrania se jacta, luego esto veremos cuánto tiene de verdad, pero lo ha sacado todo el mundo, con un dron de 700 dólares, has tirado un helicóptero que vale 6 millones. Esta es una pregunta interesante. ¿Vamos a invertir en drones que valen 700 dólares o vamos a invertir en helicópteros y aviones que valen 6 millones? Sobre todo cuando Estados Unidos, en lo que es bueno fabricando, es en aviones de 6 millones. Hay un ejemplo clarísimo ahora, que son los aviones no tripulados, ¿no? Los aviones no tripulados, que todos tenemos, incluido España, son fabricados en Estados Unidos. El Predator. España compró 4 Predators, 200 millones por 4 Predators. La competencia que se está fabricando hoy al Predator, por ejemplo, el avión que estaba fabricando Helsing en Alemania, aparte de ser alemán, vale... Veremos al final finalmente cuál es el dato, porque aún no se sabe, pero seguramente 50 veces menos. Esto es otra vez la pregunta. Vamos a comprar innovación europea
más moderna, más barata, más competitiva, o vamos a seguir comprando a los grandes gigantes americanos. Porque esto tiene mucho de eso, de claim publicitario, de compra, sigue comprando lo de siempre. Pero sobre esto también hay que decir algo importante, que Europa también está muy por detrás, por ejemplo, de Estados Unidos o otras potencias, en gasto en defensa en espacio. Es decir, los ministerios de defensa tradicionalmente gastan en armas, aviones, toda la cosa clásica que tú mencionabas, y no tanto en innovaciones, ¿no? De todas formas, detrás de esto, y esto podría ser la continuación del abierto prácticamente, detrás de esto lo que hay es que Estados Unidos, que Donald Trump quiere que compremos en Estados Unidos. Él tiene su carta de productos. Va solo de esto, ¿sabes? Que solo le falta decir los nombres de las cosas que tienes que comprar. Sí, el catálogo. Aquí tiene el catálogo, compre usted esto. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Aquí seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez, con Jaime García Cantero, con lo que ha sido la otra noticia de la semana, y es la caída de Amazon Web Services, pero no la caída de eso, sino que fuimos conscientes de todo lo que depende de ese servidor. De que es el talón de Aquiles no de Internet, sino de la sociedad en su conjunto. Claro. Yo creo que fue otra especie de apagón. Totalmente. O sea, para el que no sepa nada de todo esto, al final Amazon es un proveedor de servicios en la nube. ¿Qué es esto de la nube? Bueno, pues que hay un montón de empresas, no solo empresas de Internet, sino empresas de todo tipo que para prestar sus servicios, sobre todo digitales, no tienen ninguna infraestructura. Lo que hacen es utilizar la infraestructura de un tercero, en este caso de Amazon. Es una infraestructura que puede estar, y de hecho está, a cientos o a miles de kilómetros, y tú accedes a ella en remoto. El problema es que cuando deja de funcionar esa base, vamos a decir, lo más abajo de la infraestructura de Internet, todo lo que está construido por encima deja de funcionar. Y por eso dejaron de funcionar webs de todo tipo. Hemos hablado mucho, ¿no?, de todos los amallistas esperando a comprar sus entradas de La Oreja de Van Gogh, desesperados porque no funcionaba. Pero aparte de webs, plataformas de entretenimiento, no funcionaban ninguna plataformas de vídeo. No podías ver Netflix, no podías ver nada. No funcionaba ChatGPT y, que es lo que más sorprende, por ejemplo, datáfonos y plataformas de pago. Porque muchos de los bancos han montado sus APIs, sus conexiones, sobre estas infraestructuras de las que no disponen. Entonces, cuando esto deja de funcionar, el caos es evidente. Yo creo que y además la resolución no está en tus manos. No está en tus manos. Y esto es porque un centro de datos, uno, de Amazon, de las decenas que tiene por todo el mundo, deja de funcionar. Fíjate, ¿no?, lo que vendíamos del Internet independiente, que te daba capacidad de hacer cosas, y un solo centro de datos de una empresa genera este caos con una caída, vamos a decir, no forzada. Imaginamos lo que podía ocurrir con una caída forzada y deliberada. Pero claro, uno que desenchufe, uno que diga por lo que sea, decida desenchufar, corta el cable. Una empresa de estas, de un país que ya no sabemos si es nuestro aliado, que recibe una orden que es apaga a estos. A España le cortas el suministro. Claro, pero mi pregunta es, ¿se está haciendo algo, no sé si desde Europa, si desde España, para no tener esta dependencia? Mira, pues Tess Shidi, que es diputada de Sumar, escribía antes de ir un artículo muy interesante por dos cosas, ¿no? Uno, porque ella proponía, y creo que es una muy buena idea, disponer de un fondo de infraestructuras nacionales, igual que España tiene unas infraestructuras en el mundo analógico, debería tener unas en el mundo digital, para no depender de nadie. Pero ¿y esto es muy complicado? Esto es parte de la autonomía y es parte de la defensa. Es complicado, es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dinero. Pero otra parte que me parecía muy interesante del artículo de Tess es que ella dice que los años que llevan en el Parlamento, esto es una cosa que preocupa mucho, pero de la que nadie habla en el Parlamento. ¿Por qué, si realmente estamos tan preocupados por todo este tipo de cosas, nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en algo como esto? Que, volviendo a lo anterior, claramente debería ser presupuesto de defensa y de autonomía. Claro. Porque no tener este tipo de cosas te hace más dependiente de países y empresas que ya no sabes si son tus aliados. Y ahí creo que hay muchas cosas que tienen que pasar. Es que son muchas dependencias las de Europa. Hablábamos espacio, datos, tecnología, pero también armamento. Es decir, cada vez estamos más emparedados, ¿no?, en un mundo de China, Estados Unidos. El caos que tienen estos servicios, porque pensemos el tema de los medios de pago. Yo creo que todos nos hemos acostumbrado, no sé cuántos de nuestros oyentes salen de casa sin nada de efectivo. Yo creo que esto fue uno de los problemas el día del apagón, que la gente no tenía dinero en efectivo. Exactamente. Pues un apagón que viene de fuera, que no es capaz de resolver. Amazon es verdad que dio respuesta bastante rápido, fue una cuestión de horas, pero en esas horas el tema se complicó bastante. No, y sobre todo este punto que tú dices, ¿no?, cuando el apagón puede ser involuntario, como en este caso, que fue un fallo,
pero también puede ser voluntario el apagón. O puede ser un ataque. O puede ser un ataque, exacto, o puede ser un ataque. Insistimos, esto es una infraestructura que no es pública, depende de una empresa extranjera. Y como Amazon otras, tiene cloud Google, tiene cloud mucha más gente. Esta ha sido la gran sacudida de la semana en el mundo de la tecnología y en el mundo de la ciencia. El oncólogo Manuel Esteller, considerado el investigador de cáncer más influyente de España, abandona la dirección del Instituto de Investigación Josep Carreras entre acusaciones de utilizar recursos que no le correspondían, Nuño. Sí, ha habido una investigación del diario Ara sobre, que ha desvelado que ha habido 2 auditorías internas en el centro y que una de ellas sí encontró que los fondos que estaban destinados a un grupo o a otro de investigación al final acababan siendo utilizados por otro, que era el de probablemente el de Esteller. Y esto provocó en parte que él dejase de ser director el verano pasado. Y en el interín desde verano ahora, él ha estado buscando otras opciones y ahora ha dejado en el contrato ICREA, que es el contrato más prestigioso para científicos que tiene la Generalitat de Cataluña, que va dotado con bastante dinero, porque se va a Estados Unidos, a la Universidad Estatal de Ohio, a empezar a investigar allí y ser el jefe de investigación en cáncer, etcétera. Entonces, bueno, pues es sorprendente que se ha hecho todo como un poco... Sí. ¿Se ha tapado todo un poco? No sé si tapado. Bueno, desde luego no ha habido... por ejemplo, Esteller sí que ha hablado... Es curioso que ha hablado con otros periódicos que no es el Ara, que es el que ha destapado esta información. Pero él ha dicho que esto no... que son informaciones a las que él no da crédito y que simplemente él ya tenía decidido irse a Estados Unidos. La verdad es que desde fuera es raro que una persona de la talla de Esteller de la potencia de Esteller decida de repente irse a Estados Unidos a una universidad, hombre, pues que tampoco, o sea, no, por supuesto no es mala, pero... Y además ahora a Estados Unidos. Ahora a Estados Unidos. Y renunciar cuando está intentando volver de venir todos los científicos. Es el camino de vuelta, pero y especialmente renunciar a ese contrato ICREA, que de verdad que es una chapa de calidad para los mejores científicos. Y además está muy vinculada al gobierno de Cataluña y a Cataluña en general. El director del Centro de Investigación de Bellvitge, donde se formó Esteller, que se llevó con él a 20 colaboradores, ha dicho al diario Ara que Esteller tiene un estilo de liderazgo que gasta muchos recursos a todos los niveles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, necesitaba mucho dinero, tenía muchas investigaciones y en parte las auditorías lo que decían era eso, que cambiaba, que un grupo de investigación de su instituto recibía fondos privados, por ejemplo, y al final se acaban utilizando para él, para fichar a su gente. Bueno, un poco un modo, tal vez, un modo de liderazgo un poco autoritario, ¿no? Tal vez. ¿Tiene similitud con el caso de María Blasco? Sí, es a lo que iba, porque también ha habido denuncias de cierto terror en el instituto, de presiones, de incluso denuncias de acoso que después, no fueron continuadas, con lo cual no puede decirse que fuese acoso, pero desde luego sí que hay algunas similitudes. Desde luego Esteller no se agarraba al cargo, como hizo María Blasco, porque Esteller ha buscado su salida de la forma más... ha puesto tierra de por medio. Vamos con temas de inteligencia artificial. Ahora mismo desarrollan inteligencia artificial Google, Meta, X, Anthropic y OpenAI, pero la carrera parece organizada para que al final solo quede una. ¿Por qué el desarrollo tecnológico al final acaba tendiendo al monopolio? Bueno, yo creo que Internet, hablábamos ahora mismo del tema de la nube, lo ha demostrado, ¿no? Que hay un artículo mítico de McKinsey, que es una de las compañías que susurra a los oídos de estas compañías, que se llama el Winner Takes All, y teoriza sobre esto, ¿no? Que los mercados tecnológicos necesitan de tales inversiones y de tales volúmenes que es muy difícil competir si no estás entre los 2 o los 3 primeros. Y la consolidación es brutal. Pero yo creo que la carrera, aparte de esta carrera entre las empresas, hay una carrera absolutamente política o geopolítica en torno al liderazgo como país en todo esto. Una competencia en la que básicamente están Estados Unidos y China, en el que hay alguna gente más, en el que Europa ni está ni se le espera de momento, pero en el que empieza a haber derivadas muy interesantes como con este símil en torno a la guerra nuclear, ¿no? En Estados Unidos se empieza a hablar cada vez más del proyecto Manhattan en inteligencia artificial. Es decir, lleguemos o no lleguemos a esa inteligencia artificial todopoderosa capaz de acabar con nuestra
una especie si se llega a que lleguemos nosotros, ¿no? Que es esta visión, y no el enemigo. Entonces, esta visión y esta carrera que va más allá de las empresas, que involucra a las empresas, sobre todo en Estados Unidos, OpenAI está muy cercana al gobierno de Estados Unidos, pero que empieza a dibujar un futuro en el que esa similitud con cosas que hemos vivido vuelve a aparecer, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Como esto empieza a parecerse mucho al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Al mundo analógico. Al mundo analógico, pues es un tema. Es decir, bastante... podemos estar ante una inteligencia artificial que quede una norteamericana de Estados Unidos y una china. Claro, sobre todo porque cada vez hace falta más capacidad de cómputo, datos. O sea, muchísima capacidad de cómputo, muchísimos datos y muchísimo talento. Por supuesto, el dinero es lo que hace falta que consigas todo esto. Por ejemplo, con los datos, la semana pasada estaba en Barcelona con gente del Centro de Supercomputación y me contaban que las inteligencias artificiales se han bebido ya todos los datos del mundo. O sea, no quedan datos por beber. Entonces ahora lo que se está haciendo que es un tema muy interesante, datos artificiales. Es decir, utilizas inteligencia artificial para generar datos en función de unos datos y esos mismos datos realimentan a la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial estaría empezando a nutrir de datos creados por inteligencia artificial. O sea, los datos artificiales, que es este concepto que cada vez oímos más, son datos generados por una inteligencia artificial en base a datos reales. No, cuantos más datos artificiales utilizas, más te alejas en esta carrera de la realidad. Más posibles son los sesgos, más posibles son los errores, más posibles son sitios a donde yo creo que no queremos llegar. Para que toda esta revolución tecnológica vaya adelante, estábamos hablando de los datos en tan grandes centros de datos. El viernes pasado la ONU ha pedido una moratoria en la construcción de centros de datos, hablando de suicidio anunciado, porque preocupa, y esto lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, preocupan especialmente los recursos hídricos, porque hemos hablado de la cantidad de agua que se necesita para mantener estos centros de datos. Sí, sí. Y solo muy rápido, volviendo a lo de antes, uno de los grandes miedos de los grandes estudiosos de la IA es que la IA sea capaz de diseñar y liberar virus letales para los humanos. Es decir, eso podría ser la típica pregunta a la IA que podría destruir el mundo, ¿no? No es muy realista porque todavía tiene que haber una intervención humana para realmente sintetizar ese virus y liberarlo, pero ahí está la idea. Pero lo que a mí me resulta más preocupante es que la IA ya sabe mentir. Es decir, si tú le pidas que mienta directamente, no te va a mentir, pero si le pides que imagine un rol, imagínate que fueras el personaje de una película, por ejemplo, y tal, entonces ahí la IA sí te miente, y miente en un porcentaje importante de veces, y esas IAs están entrenando a otras IAs. Entonces, la tendencia hacia una IA que no se quiere apagar y que no se deja apagar, y esa es su prioridad, sí, está ahí, y hay IAs que ya saben mentir. Y bueno, y todo esto... da tanto miedo. Sí, todo esto alimentado por los centros de datos. Efectivamente, el relator sobre agua de la ONU, Pedro Arroyo, español, ha alertado de los consumos de agua y de los consumos energéticos. ¿Por qué? Sobre todo por la opacidad. Es decir, no sabemos en muchos casos cuánto agua consumen, qué tipo de uso se hace del agua, por ejemplo, en los centros de datos para refrigerar los equipos, etcétera. Cuánto agua entra, cuánto agua sale, qué tipo de agua sale, está muy contaminada, está poco contaminada, y luego, mucho más importante, el consumo energético, que es muy considerable. Pero el agua también me parece muy importante, porque cuando estamos en avisos de sequía, este tipo de cosas, claro que se dice, dejen ustedes de regar los jardines. Ese es el tema. Entonces, claro, lo que hace este en informe... algún momento la sequía podría llegar a afectar a los centros de datos. Totalmente, y lo hemos hablado aquí el verano pasado, creo. Si hay sequía y tenemos centros de datos funcionando, ¿qué es la prioridad? ¿Que se rieguen los campos o dar de beber a la gente? Claro. ¿O por un contrato opaco este centro de datos va a seguir teniendo derecho derecho sobre el agua, ¿no? Entonces, lo que pide este informe es, vamos a hacer una moratoria hasta que las compañías sean transparentes y nos digan cuánto agua necesitan y qué va a pasar en el caso. Pero eso, claro, ahí también hace falta visión política y decir, bueno, vamos a poner estrategias, ¿no? Que es lo estratégico. Yo creo que es importante porque a lo mejor la gente no entiende y dice, ¿por qué un centro de datos consume tanta agua? Bueno, porque se refrigeran con agua. Claro. Los centros de datos son máquinas muy grandes que se calientan mucho y la única manera de enfriarlas es con agua, ¿no? O sea, esto es así. Y el caso es que mucha se evapora. Agua y calor, evaporación. Eso es. Pero es muy interesante. O sea, que no es reutilizable ni nada. nada. No, claro, se convierte en vapor de agua. Porque hay mucha investigación hoy. De hecho, hay una compañía en Barcelona que se llama Summer que lo está haciendo, que es cómo trabajar en refrigeración que consuma menos agua. Summer lo que hace es inmersión, es decir, es meter estas máquinas dentro de un líquido que han patentado ellos, y es muy interesante, ¿no? Cómo aquí también la ciencia y la tecnología pueden decir cosas para hacer esto más eficiente. Y veremos, ¿no? Si España quiere ser un sitio donde solamente pongamos centros de datos para gastar luz y para gastar agua, o queremos hacer ciencia y tecnología en centros de datos y
y apostar por estas compañías que pueden transformar este modelo. Incluso se le podría poner un impuesto de investigación y desarrollo a las empresas tecnológicas. Es decir, muy bien, usted puede poner este centro de datos, pero me da una solución más sostenible para el uso del agua, ¿no? Y tiene que gastar en ciencia local, lo que sea. Sobre la IA y el contenido erótico, ya la semana pasada hablábamos de los bots sexuales de la inteligencia artificial de Elon Musk, y a partir de esta semana también OpenAI va a dar contenido erótico, y es un ejemplo de cómo la innovación de unos empuja a los otros a imitarles. Fíjate, yo creo que hablamos del futuro, ¿no? Y la inteligencia artificial que iba a cambiarlo todo, y va a acabar haciendo dinero con lo más viejo de todo, que es ese eufemismo, ¿no? Con el porno. Con el porno. Ese eufemismo que dicen contenido para adultos. Bueno, yo quiero pensar que los adultos también leen a Joyce, ¿no? Y tal, pero cuando decimos contenido para adultos, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Hablamos de esto. Y esto me recuerda a los inicios de Internet. En los inicios de Internet, los pioneros hablaban de las 3 Gs, ¿no? Games, Goals and Girls. El dinero de Internet vino de ahí, vino de los videojuegos y la adicción a los videojuegos, vino del deporte, sobre todo del fútbol, que los inicios, todos sabemos lo que valían los derechos del fútbol, y viene fundamentalmente del porno. Entonces dices, después de todo esto, después de años hablando de superinteligencias artificiales, de millones de investigaciones en datos, ahora la manera que tiene monetizar OpenAI es hacer porno y software para desnudar a gente. Creo que dice mucho de lo que somos como especie, ¿no? Tan sofisticados como para crear una inteligencia artificial, tan básicos como para usarla para desnudar a gente o para hacer contenidos para adultos. Pues volvemos a lo mismo, cuando decíamos de la inteligencia artificial en 2 grandes bloques, que decías esto me recuerda al pasado, pues estamos exactamente en lo mismo. Nos quedan cosas, pero no nos queda tiempo. Con lo cual la semana que viene, más. Seguimos. Muy Feliz bien. semana, chicos. Igualmente. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres, Diana Navarro marca un récord. Yo no he conocido a nadie a quien se le confunda con un tal disparatado número de gente. ¿Con quién te confunden? Pero nos parecemos entre todas. Bueno, Nuria Fergo, que es de Málaga. O sea, tú nos pones al lado a Paz Vega, Malena Alterio, John Barrera, nuestra prima de América, Sandra Bullock, pues ahí tenemos. Pero la gente te va por la calle y te dice, pues eso, ¡oye, Nuria Fergó! ¿Y tú qué haces? Nada, pues nada. Eso, no lo desmientes. ¿Qué voy a decir? Eso es muy gracioso. No, ¡ay, María! No, Diana. ¡Ay, eso! Eso es como ahí van como cambiando los nombres. Y con Malú. Ay, bueno, lo de Malú es muy gracioso. Malú, te quiero. En verano no te asustes que no es nada malo. Bueno, y si es malo, mejor para nosotros. Aquí, chicha. No, mi marido tiene una tienda de frutos secos. Entonces, claro, de Granada, cuando el barrio se enteró de que éramos pareja, pues la gente pasaba y le preguntaba. Y entonces un día entra un señor y ahí como disimulando le pide €1 de maní, de cacahuete. Y Rafa ya decía, me va a preguntar algo. Total, que se arriesga el hombre y dice, mira, perdona, ¿tú eres el novio de Malú? Y le dice Rafa, no. Dice, ya decía yo. Ser podcast. Y fue buenísimo. De amigas como Sandra Bullock, Nuria Fergó, Malú o hasta Diana Navarro, presentadas en su día por Luis Alegre, a nuestro encuentro de esta mañana con una actriz perteneciente a una de las sagas familiares más notables de la historia de la interpretación en España. Esta mañana Luis nos propone como nuevo miembro del Club de Amigos Alegres de Hoy por Hoy a Amparo Larrañaga. A mí lo que estoy en contra es en la presión y la dictadura de la belleza a partir de una edad. Si tú quieres fabricarte una belleza de joven, háztelo, porque es donde vas a triunfar. Pero aunque la gente no lo crea, a partir de una edad hay que estar estupenda, bien, de tu edad, y punto. Y ya está. La presión viene de fuera. La mayor parte de las mujeres no la tiene. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal Ángeles? estás? Muy bien, oye, qué encanto de mujeres, Diana Navarro. Es que no me acordaba, claro, pasan tantas cosas en la vida aquí en la radio que no me acordaba de esa anécdota maravillosa de Diana Navarro. Que por cierto, el próximo 31 de octubre estrena en el Palacio de Congresos de Mérida la gira de Ya no estoy sola, con la que estoy seguro de que va a volver a arrasar. Seguro que sí. La voz que canta este bolerazo a mí me resultaba muy familiar.
No, resulta muy familiar a todo el mundo y especialmente a nuestra amiguita alegre de hoy. Es Carlos Larrañaga, padre de Amparo, en El extraño viaje, una joya muy desconocida de Fernando Fernán Gómez. No sé por qué, pero tengo la impresión de que conoces a Amparo Larrañaga desde hace muchos años. Nuestra relación dura ya lo mismo que la dictadura de Franco. Cerca de 40 años. Nos conocimos en una taberna de Zaragoza del mítico Hermógenes Carazo, cuando ella vino a representar los 80 son nuestros a Zaragoza, y luego hemos compartido gente tan querida como sus hermanos Luis o Pedro, su marido Ángel Plana o su cuñadísima Maribel Verde. Sí. Amparo Larrañaga, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Y yo, mira, agradecerle a Luis porque nos comentábamos las dos que con la carrera que llevamos las dos en la mochila no nos habíamos cruzado nunca en la vida. Claro, yo 47 años. Y yo he dicho 42 cotizados. Cotizados. O sea que... Solo por esto ya merece la pena esta sección. Claro. No, para las dos ha sido, vamos. ¿Cómo entró Luis Alegre? ¿Cómo recuerdas tú la entrada de Luis Alegre en tu vida? Pues sobre todo esa risa, Luis. Esa risa, la risa de Luis Alegre, la felicidad, la alegría, lo que le gusta, lo que ama el cine a la gente de esta profesión, lo divertido, sus chistes, su madre. Tú sabes lo de la anécdota de su madre, ¿no? ¿Cuál es? Pues nada. Luis se resistió mucho, ¿verdad, Luis, a tener WhatsApp? Sí. Y entonces, consiguió que su madre, pues tuviera para comunicarse con ella, pues dijo, mira, te voy a poner esta aplicación, entonces yo te escribo, tú recibes el mensaje, me puedes contestar al momento. Y la madre le dijo, o sea que tú me pones a mí un mensaje, yo lo puedo recibir al momento y tú y yo te puedo volver a escribir a ti, lo recibes al momento, para que luego digan que Dios no existe. Eso es muy de madre de Luis. Es muy de madre de Luis. Sí, nos conocimos sobre todo cuando iba a Zaragoza, en Hermógenes, que fue la única y única borrachera que yo me cogí, porque me engañaron con el Baileys, que yo decía, yo no bebo, soy abstemia, y acabé a 4 patas en aquel Odeón, ¿te acuerdas? Sí, única pero completamente memorable. Única y memorable, mientras era yo la que les daba la B12 a los demás de los pedos que se cogían, y al día siguiente había que trabajar y no se les Esa entendía. Vez te tocó a ti. Antes ha recitado Sergio Castro con mucha gracia el árbol genealógico de Amparo, pero es que es impresionante porque te encuentras a su abuela María Fernanda Ladrón de Guevara, a sus abuelos Pedro Larrañaga, Ismael Merlo, a su tía Amparo Ribelles o a sus padres María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga. ¿Tú tuviste la sensación de alguna manera que o te dedicabas a esto o te dedicabas a esto? O sea, pues yo quería ser médico, ¿no? ¿Tú querías ser médico? Sí, y empecé queriendo ser enfermera y luego me pareció poco porque me eché un novio, pero muy jovencita además, de esos con los que no haces nada más que la mano y besitos, y de pronto empezó a estudiar, estaba estudiando medicina él, y entonces yo no le ayudaba a estudiar, es que me fascinaba, fíjate, primero de medicina lo que se estudia, anatomía, los huesos, pues fue, pero no, mi abuelo se empeñó en que tenía que dedicarme a esto, me fui a vivir con él, y nada, pues de pronto me vino encima de un escenario, y era más mala que la tiña, era la peor actriz del mundo, no te puedes ni imaginar. ¿En serio? Fíjate si era mala, que hacía de una muerta, de un recuerdo de un soldado en una trinchera, y no sabía qué hacer con las manos y me pusieron un paraguas, que una sombrilla, para decir, es que sueño con tus manos, decía. Porque no parabas de moverlas. No parabas de moverlas. Y tenía una voz de pito insoportable, sí. Pero yo ahí me vi su vida, no sé cómo. Pero eso es que tu abuelo te vio maneras, aunque empezaras mal te debió ver maneras. Sí, sobre todo yo creo que quería que la saga continuara, ¿no? Entonces Luis era todavía muy pequeño y tenía el amor por esta profesión. Mi abuelo es que era un crack. Claro. En ese momento Amparo estaba presentando un popularísimo programa de televisión española de hace 45 años, Aplauso, y efectivamente Ismael Merlo, su abuelo, fue decisivo. Vamos a escuchar a su abuelo Ismael Merlo en La caza de Carlos Saura. Si pudiera convencer a Paco, le gusta la caza, es cazador. Este maldito sol me está poniendo Decías, nervioso. mi abuelo era un crack. Al margen de que fue el que te subió al escenario por primera vez, ¿de qué manera marcó tu vida tu abuelo? Pues todo absolutamente, porque tenía una manera de vivir y de trabajar impresionante. Éramos, no solamente es que éramos amigos, es que mi abuelo, que bebía bastante, además lo digo porque creo que eso, antes decías que bebe mucho, pero ahora están consideradas enfermedades, ¿no? Sí. Entonces yo viví con él y mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana y desayunaba una copa de vino con unas aceitunas negras.
Y, de madrugada. Y tenía El País y el ABC, porque le gustaba ver las mismas noticias ahí. Para comparar, como daba la misma noticia, dos periódicos muy distintos. Y entonces yo me levantaba a esa hora, antes de ir al colegio, para escucharle, porque era una genialidad todo lo que decía. Y me contaba cosas de la profesión y verle hacer esa Bernarda Alba boca abajo, con la cabeza boca abajo, con el rostrillo. Y yo decía, pero abuelo, ¿qué haces con la cabeza boca abajo? Y me decía, contar a la gente que hay, cuento a los espectadores, que me aburro. Quiero decir, era un genio. O de pronto le ponían en una cosa antigua, que eso era una genialidad, y vamos a hacer una broma, y en vez de ponerle agua en la frasca que tenían que beber vino, le vamos a poner vino de verdad. Y entonces, hasta que no se terminó el vino, no, siguió hablando, improvisando. Era impresionante. Era impresionante, era un genio. Era impresionante su manera de vivir y de trabajar, pero sí. También de morir, porque tú viviste su muerte de una manera bien especial. Sí, muy especial, porque bueno, como estábamos tan sumamente unidos y me contaba todas sus cosas, pues me dijo, me muero. Estábamos en Bilbao y me dice, es que claro, o me meto en un hospital o en una cama y tengo una vida regulera durante unos meses, o hago lo que quiero hacer, que es reventar. Claro. Entonces nos fuimos durante toda la feria de Bilbao y la posferia que siempre hacemos cuando llega la feria de Bilbao. Nos fuimos todas las noches de juerga, todas. Tú no le dijiste en ningún momento, pero abuelo, piénsatelo, que a lo mejor vivirás más años. Sí, lo que pasa es que me dijo que le daba exactamente igual, que él la renuncia a vivir como vivía, a seguir disfrutando, que no le compensaba. Yo no sé si era consciente de que iba a vivir tampoco, pero la verdad es que después de la feria de Bilbao viene la de Salamanca y fui allí, donde él se fue a Madrid a estrenar, yo me despedí de él en Bilbao llorando y allí fue donde murió, en Salamanca. O sea, cuando dices yo me despedí de él llorando, tú sabías que eso era el final. Sí, porque me lo dijo claramente, pero además me hizo lo peor, que es pacto de silencio. Que no le dijeras a nadie de la familia. Absolutamente nadie. Y nada, ¿Y yo tú lo respetaste? Lo respeté como respetaba todas las cosas que él me pedía, porque éramos amigos, o sea, es así. Historia. La historia con mi abuelo fue monumental, o sea, para mí, importantísima. También tuviste una historia muy especial con otra genia que fue tu tía Amparo Ribelles. La vamos a escuchar en una entrevista en la que compara a tu abuela, a su madre, María Fernando Ladrón de Guevara, contigo. Primero era de una belleza impresionante, porque era impresionante. Se parece muchísimo a mi sobrina Amparo a ella. Ojalá me pareciera yo a mi madre, ¿no? Es ella, la estúpida de mi sobrina, que además de ser joven y buena actriz, se parece a mi madre. ¡Qué maravilla! Es que si nos vieras, es que, por ejemplo, todo el mundo me dice, ¿de dónde has sacado ese color de ojos? Porque claro, yo antes te los estaba mirando, porque yo nunca te había visto tan cerca. Tienes unos ojos transparentes. Sí, pero es que son de mi abuela. Entonces, claro, mi tía llevaba eso ahí y encima yo... Porque ella no los tenía, ¿sí? No. Entonces ella, cuando venía de México, tú sabes que a ella prácticamente la echaron de aquí por ser madre soltera y no decir el nombre del padre de la niña. Entonces salió con la niña sentada en sus rodillas y en la puerta del teatro en Burgos le insultaron, le rompían las entradas y entonces pues el régimen franquista dijo, para redimirte tienes que venir a hacer obras de Pemán aquí a España. En España, en nuestros teatros. Y ella hizo un dedo y se fue a México con lo puesto. Y la ayudó mucho María Dolores Pradera y allí se convirtió en una grandísima estrella. Y siempre la recuerdo cuando venía, porque le gustaba mucho, como yo era muy mona y venía ya sola, pues me llevaba a comprar ropa por la Gran Vía. Y entonces le decían, ¿su hija? Y yo decía, sí. Sí. Y luego los últimos meses suyos también estuve a su lado, que también tengo anécdotas súper graciosas de ella, ¿no? Es pero qué genia. Familia además más divertida sois, ¿no? Eso por supuesto. Claro. Siempre la comedia, a través de todo. Yo siempre lo cuento, hasta para tirar las cenizas de mi padre fue una risa. O sea, tú sabes que nos fuimos a tirarlas y yo no me atrevía a meter la mano porque me daba mucha sensación de que le estaba cogiendo un pie o algo, ¿no? Era una cosa. Y mi hermano Luis, todos de negro, en el Somontes, que era un sitio que le encantaba, no sabes, coge las cenizas, esto se hace así, las echa, viene una ráfaga de viento y le llena todo vuestro padre encima de vosotros. No, sobre todo encima de mi hermano, que iba de negro riguroso. O sea, en nosotros siempre hay una parte melodramática, dramática y cómica que nos encanta. Pero lo bueno es el sentido del humor y saber reírse incluso sobre todo reírse de uno mismo. Hombre, por supuesto, eso es fundamental. Te facilita mucho la vida. Sí. Mucho. Amparo también dio lo mejor de sí misma cuidando a su padre Carlos durante su larga enfermedad. Sí, 10 meses, 70 días de UCI. Estuve a su lado todo el tiempo, lo dejé ¿Qué te todo. dio ese tiempo?
Pues fíjate, mi padre y yo habíamos tenido relación, bueno, pues dependiendo, ¿no? De nuestras vidas, de cómo nos fuera, de qué mujeres tenía él, que eran constantemente, con lo cual cambios y algunas pues nos querían más, nos querían menos. La que más, Ana Diosdado, por supuestísimo. Pero es verdad que ese tiempo fue maravilloso porque mi padre, que vivió por nosotros, tenía la sensación de que estaba luchando en silencio y aguantando cuando lo que quería era irse, ¿no? Cuando llegó un momento, él lo supo antes que los demás. Fuimos esa manía que tenemos los familiares muchas veces de no, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando cuando uno ya no quiere luchar. Cuando uno ya no quiere porque ve que no puede o que no le va a dar o que la calidad de vida que él espera no la quiere, ¿no? Pues esa es la historia, ¿no? Qué bueno. Otro trance muy duro fue cuando ella misma sufrió una operación de corazón hace unos años. Sí, bueno, lo que pasa es que eso, a ver, yo siempre lo cuento con menos drama dentro de que es dramático. De que fue fuerte. Si llega, hombre, tú entras al médico y te dicen, no, es una operación muy sencilla, yo te abro el esternón, te paro el corazón, te meto una extracorpórea y pues vale, estupendo, y luego nada, te opero, que es muy poco tiempo, es un cambio de válvula, el corazón lo tienes bien y nada, y luego digo, pues nada, pues en cuanto salga de aquí me voy a caer muerta, muchísimas gracias porque me no, y luego pues ya está, pero es que la verdad es que no lo viví tan mal yo. ¿No te asustaste en ningún momento? Sí, claro que me asusté, pero ¿sabes cuál fue el peor momento? Yo la noche anterior, porque yo tal cual dejé de trabajar un domingo y el lunes me ingresaron, no te creas, o sea, fue así. Y es ese momento en el que la noche anterior le digo, largo todos del hospital, porque estoy harta de hacérmela fuerte. Dejadme vivir. Llevé a mis hijas y al día siguiente fue como también tragicómico ver cómo me sacaban con la camilla y veo a mi madre, a mi hermano Pedro, a mi hermano Luis y a mi marido, los cuatro como si estuviera pasando un féretro. Digo que no me ha pasado nada. Aurorita, que todavía no ha pasado nada, ¿no? Y fue más eso. Y luego pensé, claro, yo entré al quirófano totalmente drogada ya porque te ponen antes cosas para ponerte las vías y entré al quirófano, ¡ay, qué bonito es esto! Y qué grande, no me lo esperaba. Y al doctor Forteza, que es un genio maravilloso, y le dije, ¿qué música me vas a poner? Porque además él es músico, tiene una carrera de música y entré feliz, no me digo, pues al final me quedo aquí, los pues que van a sufrir son los que se han quedado en el pasillo. Quedado, ¿no? pero esa comitiva esa comitiva fúnebre me pareció, eso me dio como la risa y a la vez llanto, ¿no? Acabas de estrenar, Amparo, por todo lo alto la función Victoria en el Teatro Fígaro de Madrid junto a Iñaki Miramón. ¿Qué te encandiló de esta función? Bueno, esta función, tú sabes que nosotros hicimos una función de los mismos autores que se llama Laponia, y que fue un súper éxito. Y entonces, de pronto, no encontraba yo funciones y le llamo a Cristina Clemente, que es directora de esta función, aparte de ser junto con Marc Angelet los autores. Yo tuve un romance y tengo con ella, creo que es la directora de mi vida, y quiero que me dirijas siempre. Y la llamo y digo, ¿tú serías capaz de tener una Laponia 2 en 15 días? Habla con Marc y me decís. Y oye, lo hicieron. Además con una particularidad. No es una segunda parte, es otra historia con la misma familia y los mismos personajes. Es decir, no pasa nada porque no has visto la primera parte. Porque no hay una sola referencia a la primera parte, ¿no? Entonces, con esa habilidad, pues dije, pues nos lanzamos. Y va sobre el mundo de la adolescencia, del fútbol, de, bueno, pues los sueños de gente muy humilde que de pronto se encuentran que tienen un hijo que puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, pero el niño quiere eso o no lo quiere, ¿no? Entonces está muy bien porque todo eso, claro, como yo siempre, ya sabes, hago comedia, pues es muy divertida. Le ponemos música de cierre. Every day I have the blues. Ya saben que la música de cierre siempre la elige la nueva amiga, en este caso Amparo Larrañaga. ¿Por qué esta canción? Bueno, tengo miles. Cuando Luis me preguntó, digo, es que no sé qué hacer. Te mando No Regrets, te mando de Air, One and Fire, te mando de Ahora. Entonces, bueno, también fue un poco lo que a él le gustaba. Siempre, antes, ahora es muy fácil lo de la música, pero antes cuando nos gustaba una canción había que ir, preguntar, tenías que irte a un sitio, ir con los cascos, te dejaban Había oírlo. quien tarareaba al
vendedor. Exacto, es Sí. decir, ¿y esta canción? O Sí, sí. sacabas lo que fuera. Es que no había ni tampoco la posibilidad de hacer una foto, ¿no? Sí, sí, Entonces, siempre, claro, era más limitado, pero cuando algo te gustaba, te volvías loco. Lo que digo yo, hay que seguir, dejemos a Siri descansar y trabajemos el Trabajemos cerebro. la cabeza. Exacto, eso es. Pues Amparo, ha sido un gustazo conocerte, por fin. Para mí también. Y bienvenida al club de las Te amigas admiro alegres. muchísimo. Un beso bien Y a grande. mi Luis, que lo es Claro. todo. Luis, muchísimas Un gracias beso enorme. por Yo- seguir presentándonos a gente. Feliz Celestino. Un beso grande. Un beso. Adiós. Bienvenidos a mi teatro. Y puse un despertar cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso enamorarte en cada mirada, con la sonrisita que yo sé que te encanta. ¿Y qué? Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? La Buenos canción días. es porque sí, ¿no? Porque te apetecía. La canción es porque sí, porque he pensado, bueno, actuación, actrices, Amparo Larrañaga, teatro. Y te has venido, Martín. Dani Martín, te has venido arriba. Sí, he dicho, mira, lo que no me había dado cuenta era que era una versión en directo, pero bueno, de vez en Pero a cuando mí pues me tampoco gustan está mal. Pero a mí me gustan estas versiones que canta más la gente que el cantante. Bueno, así se prácticamente. oye un poquito también a la gente que disfrutar en los Que conciertos. paga las entradas de los conciertos. Eso es, que es quien les paga los sueldos. Va, vamos a contar a los oyentes lo que hemos hecho hasta ahora. Un breve resumen para que tengan ganas de bajarse los podcasts. Bueno, un podcast que hay que descargarse siempre, sí o sí, en este programa es el mapa de sonidos. El mapa de sonidos siempre da mucho juego, es gracioso, tiene sus puntitos. Eso es lo que hacemos Astre y yo a las 6:35, 6:40. Sí, para despertar a España. Para despertar a España. Para despertar a España, hoy, por ejemplo, hemos tenido un paseo maravilloso en Vaporetto por Venecia, Sí. en el amanecer, que eso sí que es un ir al colegio, era el caso de este amanecer, pero un ir al trabajo, por ejemplo, precioso, no como el nuestro, que venimos en taxi a distintas horas, pero con la ciudad todavía que empieza a despertar Oscura, o que no ha despertado, oscura. ¿no? Bueno, pues este momento nos ha dado hasta para crítica. De todas maneras, Ana, precioso el mensaje y el fondo del Pero es mensaje. mejor subir por la Gran Vía de Madrid, me estás diciendo. No, pero es que hay una parte que en su visión romántica, que no discuto, de Ana, pero claro, solas no estáis. Es decir, Ahora vas a ponerle pegas. No, es que no, no, Sastre le ha pegas puesto al un pero al amanecer de Venecia. No le ha puesto peras, pero le ha puesto pegas finalmente. Y decías tú, es que a esa hora los turistas están dormidos, ¿vale? Vale, Y él claro. ha dicho, no me digas vale. Bueno, un episodio de otros tantos de matrimoniadas que está a disposición de los oyentes en el podcast. Y hasta hace unos minutitos ha estado aquí Amparo Larrañaga, maravillosa. Fíjate que llevamos tiempo haciendo este programa y no habíamos entrevistado a No, Amparo yo ni en Larrañaga. esta vida ni en la anterior. Pues bueno, pues oye, hitos que también vamos cumpliendo. Amparo Larrañaga, que ella, oye, mira, quería ser médica primero, después también se le pasó por la cabeza ser enfermera, pero al final su abuelo, Luis Merlo, le convenció para seguir por la rama familiar, para ser actriz. Yo quería ser médico, ¿no? Que... ¿Tú querías ser médico? Sí. Mi abuelo se empeñó en que tenía que dedicarme a esto, me fui a vivir con él y nada, pues de pronto me vino encima de un escenario. Y era más mala que la tiña, era la peor actriz del mundo, ¿eh? No te puedes ni imaginar. ¿En serio? Fíjate si era mala, que te hacía de una muerta. Pues todo esto hasta ahora, bueno, y mucho más que hemos Era hecho. mala, decía. Pues bueno, pues ha mira, terminado en lo que siendo se ha convertido. buenísima. Exacto. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda por delante Ocaña, que nos va a invitar al cine. Ayer estuvo con nosotros Alauda Ruiz de Azúa. Y bueno, pues vamos a ver qué le ha parecido los domingos. Vamos a ver qué le ha parecido también esa Palma de Cannes. Y vamos a ver también qué le ha parecido la película Springsteen, Sí. que está sonando, que bueno, son 3 maravillosas propuestas para ir al cine. Y con Ainhoa Aguirregoitian al dente, que nos vamos a ir de picnic. La semana pasada hablábamos de vino en Aranda, pues esta semana vamos a coger la manta. Y La nos manta vamos y la cestita. Y la cestita, no está el tiempo muy de picnic, pero bueno. Pero vamos a ver, intentarlo. Vamos a ver Siempre qué hay nos un sale. cobertizo. Siempre hay un tejadillo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Yo acuso al doctor Roberto Miranda de supervisar y aprobar las palizas sistemáticas y la aplicación de electroshocks a Paulina Lorca. ¿Qué? Todavía no estaba casada.
Gerardo me reclutó para la resistencia estudiantil. Si le hubiera dicho su nombre, ahora no sería el presidente de una comisión investigadora y algún otro abogado estaría investigando su muerte. Además de ese cargo, acuso al doctor Miranda de violar a Paulina Lorca en 14 ocasiones diferentes, escuchando siempre de fondo la pieza de Schubert, La muerte y la doncella, en un tocadiscos con altavoces baratos. ¿Violada? Eso nunca me lo has contado. Me violaron. Claro que me violaron. Eso es una locura. Yo nunca he tenido nada que ver con torturas. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Cuándo se supone que hice todo eso? En 1977. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine haciéndonos una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si fuéramos la víctima, el marido, el padre, la tía? El cine es el espejo en el que somos por un momento otros. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Ese es un aspecto del cine que a ti te atrae especialmente. Ya lo sabes. Sí. La semana pasada hablábamos de Caza de Brujas, que era otra película que nos daba mucho margen como espectadores. Y me encanta que el espectador respire, que decida en su interior lo que piensa de los personajes, lo que piensa de la película, quizá hasta lo que piensa de sí mismo, sobre sus dudas, sobre sus certezas y sobre los conflictos de la vida. Y esto tiene mucho que ver con la primera película que vamos a analizar esta mañana. Es la película que ayer nos presentó aquí su directora, Alauda Ruiz de Azúa, y su título es Los Domingos. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece? A ver, dame una primera impresión, Los Domingos, ¿qué te parece? Me ha encantado, me ha encantado. Y te cuento una anécdota casi personal. Llevo mucho tiempo diciendo, mis alumnos lo saben en clase, en alguna charla, en alguna conversación pública lo he dicho también, diciendo que, vale, todo ese cine que se dice transgresor, la transgresión en el cine, y he dicho varias veces, antes de todo esto, que la verdadera transgresión en el cine español llegará el día que alguien haga una película sobre una chica joven que se quiere meter a monja de clausura. Y va a Lauda y lo hace. Y lo hace. Con lo cual, ¿cómo no me va a interesar esa película? Y además, me ha encantado. Yo creo que consigue a Lauda una cosa que es muy suya, de Cinco lobitos y de la serie Querer, que es una exploración casi matemática, milimétrica, arquitectónica, si quieres, completa de un tema con grandes personajes y grandes conflictos, y que lo trate todo con una gran trascendencia, con complejidad y con profundidad. Los personajes, además de esta adolescente que se quiere meter a monja, son el padre, la tía, la madre superiora. El tío es el retrato de su familia cuando Ainara, a los 17 años, les dice que quiere ser monja de clausura. Tía, Jesús pone deseos en los corazones de la gente, y con esos deseos, pues, Él te va guiando y te va llevando a sitios poco a poco. Y yo lo único que hago ahora es dejarme llevar. Pero para mí tan fascinante es el personaje de la chica que toma, o que está en proceso de tomar esta decisión, como toda la familia quien le rodea. En realidad es una película sobre la familia sobre y todo, exacto. Y todo lo que, o sea, la excusa, que es una gran excusa, es el tema de la niña que se quiere meter a monja, pero luego toda la familia, todos esos personajes, ¿quiénes son esos personajes? Sin contar lo que ocurre en la película, digamos que hay un padre que es viudo, un padre que está cansado, un padre para el que la familia me parece que es una carga, que es bastante egoísta, por no decir muy egoísta, pero que también tiene su parte positiva. Él y las 3 niñas viven con la abuela, unas niñas pequeñas, pues bueno, cargantes, simpáticas, con todo lo que ello conlleva. La abuela, que lo ha dado todo por la familia, ha avalado su piso para un crédito del restaurante del padre, se sacrifica por la familia, hace la comida, cosas de abuela. Los domingos a comer en casa de la abuela. Claro, esos domingos clave. Y luego están las hermanas, el tío y la tía, que para mí la tía, que es el personaje de Patricia López Arnaiz, me parece la única mente pensante en esa familia. Lo que pasa es que esa mente pensante no la canaliza quizá por los mejores caminos, pero es que es muy difícil de canalizar todo eso. Tiene sus esquinazos en la vida, no es una mujer perfecta, y luego están las monjas, y creo que la gran virtud es que todos los personajes son muy reconocibles, que son humanos, que tienen esos esquinazos, que tienen sus defectos, nadie es santo en esa. Claro, y por eso decía que el motor de la película
uno puede pensar que es la decisión de la niña, pero también son los otros personajes, las relaciones entre ellos y el carácter de cada uno de ellos. Es que las reacciones de su entorno... arrancamos con que la niña tiene 17 años y en el inicio de su vida adulta quiere un discernimiento de fe. Es decir, meterse a ver si eso va hacia adelante o no. Las escenas del convento me parecen clave. Pasando frío, levantándose a las 4 o las 5 de la mañana en silencio para ir a rezar. Yo creo que la clave está en 3 cosas. La soledad de esa chica. Sí. El amparo y el consuelo que busca y que no lo encuentra en ningún lugar, salvo en esas monjitas y en ese cura joven que la escucha. Como no lo encuentra ni en su madre muerta, ni en su padre egoísta con una nueva novia a la que probablemente ni siquiera quiere, ni en unas amigas con las que no acaba de compartir sensaciones de vida, de ocio y todo eso, encuentra a esas monjas, a ese sacerdote joven y el cobijo, el consuelo, el amparo. Y ahí nos preguntamos, yo creo que lo mismo que la tía en algún momento, ¿qué hace un adulto hablando con una menor de edad de esos temas? Sí, bueno, sí. Si fuera otra familia y otro barrio, encontraría consuelo en otras cosas, igual de insólitas o igual de... Pero como es una clase media alta y va a un colegio concertado y tiene las monjitas al lado, pues ahí está. Y es verdad que no tiene un papel protagonista, pero ayer lo comentaba yo, a mí me gusta mucho también el papel de la amiga por el acompañamiento que hace. La amiga de ella, la otra adolescente. La otra adolescente. Es que el retrato de la adolescencia también es muy importante. Y también está muy bien trazado. Sí. También ese chico que le gusta. Es que las chicas a los 17 años no son así o asado. Son con un montón de esquinas, con un montón de bueno, sí. pues... Sí, ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Tú hablas de una exploración matemática que dices que tiene el cine de Alauda, como en 5 lobitos o Querer, que son sus obras más representativas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo tengo un canal en la cabeza, ya con la experiencia y con tantas películas que he visto, que yo cuando estoy viendo una película me emociono y estoy dentro de ella, pero por ese canal me entra y sé perfectamente dónde está la cámara en cada momento y cómo se mueve y cómo es la mirada de la directora en este caso. Con Los Domingos no sé dónde está la cámara, se me olvida la cámara. Sí. Hay una dirección invisible porque lo importante, lo esencial, lo único en este caso, y es perfecto que sea así, son los personajes, los temas, los subtextos, las interpretaciones y los textos, evidentemente. Ayer tuvimos aquí a Lauda, recordarán los oyentes, en la charla de los miércoles, a la directora de Los Domingos, y nos decía que ella cree que el cine es debate y compartía sus temores. A mí lo que sí que me daba miedo, personalmente como creadora, era hacer una película que tuviera una lectura dogmática en alguna dirección. Y creo que eso no pasa. O sea, creo que la película es verdad que te da tu margen como espectador para que saques tus propias conclusiones, tus propias reflexiones, pero la película se mueve en el ámbito de cuestionar cosas. Claro, yo le decía ayer, digo, Caña siempre dice que lo bueno de las películas, como la de la semana pasada, es que te hagan pensar y sacar tus propias conclusiones, no que el director te acompañe en la conclusión, te diga la conclusión a la que tienes que llegar. Es así, es que las películas cuando pasan a los cines ya dejan de ser de sus autores y pasan a ser de los espectadores. Puede darse la posibilidad de que haya gente que creo que entienda mal la película y piense que a lo mejor es una película para que las niñas de 17 años se metan a monjas. Creo que no habrán entendido nada de la película. Yo le pregunté ayer si tenía temor de que el sector más ultracatólico no habrán dijera, entendido ¿veis? nada. Simplemente serán tan sectarios, ¿vale?, como lo que ocurre cuando alguien que necesita consuelo se mete a monja. Sectario en el sector ultracatólico o sectario en el sector contrario. En aquellos que no creen que haya personas que no confían o que no entienden que haya personas que puedan encontrar el consuelo en la religión, cuando eso, desde que el mundo es mundo, para eso sirve la religión, entre otras cosas. Las interpretaciones, y esta vez lo puedo decir yo, que la he visto, a mí me parecen todas fantásticas, y se lo comentaba ayer a Lauda, la niña, porque es su primer papel y lo está de la niña impresionante. Blanca Soroa es muy difícil realmente. Y luego Patricia López Arnaiz, que es una genia directamente, y el padre Miguel Garcés, que no tengo muy claro si es un actor
no sé si de vocación tardía o de éxito tardío, pero es un autor Yo no lo tenía identificado. que debe tener 45 años y lleva solo trabajando en cine desde 2022 con papeles más o menos grandes, y que está fenomenal también. Así que pues vayan a ver los domingos, que además de disfrutarla viéndola, de pasar un buen rato de cine, les va a dar para la cena posterior al cine, para la comida de la mañana siguiente. Les va a dar para... Exacto, porque es una película que ustedes van a verla y salen y necesitan seguir hablando de esa película. Para aquellos que quieran dosis doble o triple de cine, más recomendaciones, ya pueden ver en salas la ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, Un simple accidente. Por fin lo he encontrado. Iqbal Patapalo. ¿Te suena? ¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre! Bajito, una cosa así no es propia de ti. No somos asesinos. ¡Llevo 5 años acariciando su pierna en mis pesadillas! ¿Qué pasa ahí dentro? Nada. ¿Qué va a pasar? A ver, para ir a ver esta película, ¿tenemos que saber, además de su sinopsis, su intrahistoria? Yo normalmente estoy en contra de las intrahistorias de las películas, pero en esta sí que estoy a favor. Es una buena película que creo que pasa a ser una muy buena película por todo lo que sabemos alrededor de su director y qué le ha ocurrido en la vida. Lo explicamos para el que no lo sepa. Jafar Panahi, iraní, cineasta, perseguido por el régimen islámico. Le detuvieron por primera vez en 2009, después de acudir a un entierro de una joven asesinada en unas protestas contra ese régimen islámico. Lo detienen, le retiran el pasaporte. Meses más tarde vuelven a detenerle junto a un grupo de amigos en una cena, que hay 15 o 20, y se monta una campaña internacional de apoyo a Panahi. Le acusan de hacer una película contra el régimen y está 88 días en la cárcel. Luego lo condenan a 6 años de prisión. Eso se sustituye finalmente por arresto domiciliario y la prohibición de hacer películas. Pero él sortea la prohibición. Hace una primera película que se llama Esto no es una película, que es un poco irónico. La rueda o en su casa o en coches, para que no le pillen filmando por las calles. Hace Esto no es una película y saca la copia del País en un pendrive. Espionaje ya aquí, es como la intrahistoria que estaba bien. Después hace Taxi Teherán, Tres caras, Close Constant y Los osos no existen. Le vuelven a detener, y a él y a Mohamed Rasulov, que es el otro gran director iraní del momento y perseguido. Los liberan a los dos bajo fianza. Rasulov hoy huye de Irán y se refugia y pide asilo en Alemania. Y él ha hecho, como Rasulov, otra gran película, y es Palma de Oro del Festival de Cannes. ¿Y retrata de alguna manera al régimen? ¿Cómo lo retrata? Claro, es que en lo que parece un accidente sin mucha importancia, un hombre torturado, y ahí volvemos a La muerte de la doncella y al corte de entrada de la película de Roman Polanski que hemos tenido en la sección, un hombre torturado en prisión años atrás, ve y reconoce más o menos al que fue su viejo torturador. Le reconoce por un defecto físico y contacta con otros amigos también torturados, lo detienen y empiezan a torturarle para que confiese. Es decir, los ex torturados se convierten en torturadores del torturador. En torturadores. Es un thriller extraño, con situaciones quizá algo reiterativas, pero muy interesantes en todo momento, que llega incluso al absurdo en algún momento, rodado en coches, sobre todo en coches, porque para que no le pillen filmando, y sabiendo todas esas capas que hay de esa intrahistoria. Es una muy buena película, Palma de Oro del festival. Pero la intrahistoria ayuda a la película. Es decir, si no tuviera esta intrahistoria... sería una buena película. Sería una buena película. Pero tiene un mérito, o sea, un mérito cinematográfico, un mérito humano, un mérito político, un mérito del activismo. Que te prohíba hacer cine, pues voy a hacer cine. Y voy a sacarlo de aquí y voy a denunciar con lo que sé hacer en la vida, que es películas, voy a denunciar cómo es el régimen iraní. Un simple accidente, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, que también ya se puede ver. ¿Se puede ver esta ya o mañana? Sí, no, esta se puede ver ya. Desde la semana pasada, que es que se nos han acumulado las películas grandes y hay que irlas repartiendo. Y nos queda un estreno, porque esta semana venía fuerte, y espero que no te haya decepcionado, porque a mí, digamos que el personaje me encanta. Springsteen, Deliver Me From Nowhere. La discográfica, cuando tienes el primer top 10, solo quiere aprovechar el tirón. No nos importan los singles sino el álbum. Lo que quiero es innovar un poco.
Hay algo de margen, pero no mucho. Sabes que no sé mezclar. No voy a grabar un disco, Mikey. Quiero que parezca que estoy solo en la habitación. ¿Esto va en serio? Es una locura, John. Tú lo sabes, Vale. yo lo sé. Y estoy seguro de que en el fondo Bruce lo sabe. Bruce va como un cohete, no hay que perder la oportunidad. En la radio esto no se puede poner. En este despacho, en mi despacho, sí creemos en Bruce Springsteen. A ver, ¿qué tal? Ligera decepción. Ay, no me digas. Ligera tirando a gran decepción. A gran decepción. Sí, lo intento explicar. A ver. La película se supone que es el arco de tiempo en el que construye el álbum Nebraska Sí. y algunas canciones del siguiente disco y al mismo tiempo que tiene una crisis emocional, tiene una depresión de caballo, justamente, a causa de todo lo que ha ido guardando en su vida desde su infancia y su relación con su padre alcohólico y maltratador. Todo eso le lleva a ir en contra de la discográfica, en contra de lo que quiere la discográfica, que es que haga un disco lleno de super éxitos, y hace un disco oscuro, lúgubre, grabado con una sencillez absoluta, para el que no quiere ni hacer gira ni hacer promoción. ¿Qué ocurre? Pues que toda la parte creativa, es decir, la escritura de las canciones, la grabación tan íntima, toda la grabación luego del disco en el estudio, todo eso es muy brillante y es muy interesante y es muy emocionante, y todas las canciones que van sonando. Pero la película se llena de flashback en blanco y negro muy tópicos de toda esa época de su infancia, de su época de niño, y eso es absolutamente redundante, porque con uno hubiera bastado, casi, te digo más, casi sin ninguno hubiera bastado. Y a la película le falta muchísimo misterio, todo está mascado y sobreexplicado. Oh. Así es. Pero aunque sea para escuchar las canciones de Bruce Springsteen. Por supuesto, tiene esa parte. Esto lo ha hecho Scott Cooper, que es un director en principio de segunda fila, aunque yo creo que tiene películas muy interesantes. Recomiendo desde aquí Corazón Rebelde, una película sobre country, un cantante de country que interpreta a Jeff Bridges, que además canta muy bien. Y Los Crímenes de la Academia, que es una película con un personaje que es Edgar Allan Poe y que me encanta. Pero bueno, aquí he escrito un guión muy raro. Tiene una cosa que choca muchísimo, que es lo siguiente: el espectador tiene toda la información de lo que le pasa a Bruce a través de esos flashbacks desde el primer minuto. Sí. Sabe que está con esa depresión de caballo porque no ha canalizado lo que le pasó su de infancia. niño. Pero todos los demás personajes no lo saben y se están preguntando toda la película ¿qué le pasa a este? Con lo cual, esa disensión entre la información que tiene el espectador y la que tiene la que no tienen los otros, los personajes, es absurda, porque hay muchos momentos que es cháchara de qué le pasa a Bruce cuando tú sabes perfectamente lo que le pasa. O sea, como que dan ganas de gritar en el cine, pero que su padre le pegaba. Es que es así, es que no está sobreexplicado. Oye, ¿y el actor qué tal está? Jeremy Allen White es un actor muy bueno, recordemos que es el actor de The Bear, que es un papel, bueno, muy parecido al de The Bear, porque también tiene una ligera depresión, como The Bear, pero sin gritos, digamos, más calmado. Él está fenomenal, jolín, él canta otra vez. Él canta otra vez. A mí esto me parece milagroso. Yo estas cosas de los actores, de verdad, cuando haya uno que no cante, que me parece fenomenal que no cante, vamos a decir, es que no canta. Bueno, pobrecito. Sí. Y actúa. ¿Qué más quiere? No, él canta las canciones, ha estado años preparándose para eso, y bueno, por comparación, y las comparaciones a veces son odiosas, pero la voy a hacer, la película de hace unos meses sobre Bob Dylan, A Complete Unknown, era una gran película, y esta es una película que solo tiene la parte brillante, creativa de las canciones de Bruce. Y me quedo con el decepcionante, no una mala película, decepcionante. Decepcionante, pero creo que los fans de Bruce tienen que ir a verla porque se van a emocionar. Que luego analicen lo que yo he analizado del guión, que para eso me dedico a esto. Pues 3 posibilidades tienen los domingos: Una simple accidente y Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Hasta la semana que viene. Gracias, Beso. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ay, no.
Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Muy bien, pero ¿qué es eso de que quieres que vayamos de picnic? ¿Por qué quieres que vayamos de picnic? Ya sabía yo que no te iba a gustar la idea. No lo acabo de entender, el momento picnic. Ahora lo verás, lo verás. Vamos a ver. Es un ritual muy coqueto, estoy de acuerdo. Tú y yo no somos muy coquetas. No es una cosa que nos defina. No. Pero lo he escogido porque estamos aquí para hablar de todo. Claro, sí, y sobre todo para ofrecer alternativas. Una alternativa donde tú y yo, por ejemplo, nos sintiésemos cómodas. Donde pudiéramos ir de picnic. Claro, es que yo siempre nos pongo de ejemplo a ti y a mí. Porque para poner a otros, pues me pongo yo con ella y acabamos antes. Entonces, tú y yo no estamos en contra de ir de picnic, pero sí, por ejemplo, de que haya sillas. De que no haya sillas. De que haya, no. No, claro, yo necesito que haya sillas, yo no quiero comer en el suelo. Por eso no estamos en contra de ir en picnic, pero necesitamos que haya sillas. Perfecto. Vamos a empezar, si te parece, por los distintos tipos de picnics que hay, porque el abanico es muy amplio, no te vayas a pensar. Y aunque comer al aire libre no es algo nuevo, ha experimentado una especie de rebranding, una especie de reformulación hacia una experiencia de lujo con decoraciones estéticas, lugares fotogénicos, bocados elegantes. Pues mira, empezamos por el bocado, porque como lo típico de todo el mundo, yo creo que identifica picnic con sándwich. Sí. ¿Hacemos un sándwich y nos lo vamos comiendo mientras avanzamos en el picnic? Vamos a ver si eso se pudiese hacer un día, eso estaría guay. Mira, no, porque sabes que sí, ¿cómo no puedo hablar? Ya hablo yo. Vale. Que yo hablo con la boca llena, que a mí no me importa. ¿Qué sándwich hacemos? Vamos a hacer un sándwich un poco british de col con sardinillas. ¿Col con sardinillas? Sí, ahí donde lo ves, donde lo ves. Ahora vas a ver, a ver. Necesitamos una col blanca rallada muy fina. Podemos usar un rallador de estos de patata o de zanahoria. Sí. 2 zanahorias medianas ralladas también. Media cebolleta pequeña cortada muy finita. 120 mililitros o gramos de mayonesa. Una cucharada de vinagre de manzana o el aliño puro blanco, que es un poco más dulce. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharada de azúcar, esto lo podemos ajustar al gusto, depende de cada uno. Una cucharadita de mostaza de Dijon, aunque yo le meto a veces una cucharada entera. Sal y pimienta. Y luego para el sándwich necesitamos pan de molde, rebanada gruesa, si es tipo brioche bien y si no tampoco pasa nada. Sardinillas. Sardinillas, estamos hablando de sardinillas en lata. Sardinillas en lata. Vale. Sí, en aceite. Sí. Todavía estás alucinando. Sí, en aceite. Sardinillas de toda la vida. No sardinas, sardinillas. Salsa picante al gusto, miel al gusto, ralladura de limón y mostaza. Todo esto al gusto, que cada uno se lo condimente como quiera. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es tostar ligeramente las rebanadas de pan con un poco de mantequilla hasta que queden crujientes y doradas, y en un cuenco pequeño mezclamos la mostaza, la ralladura de limón, unas gotas de salsa picante para preparar el aliño ese cítrico que vamos a poner y ligeramente dulce. Untamos esa especie de vinagreta un poco en el pan, sobre las rebanadas del pan. Sobre una de ellas añadimos una capa generosa de esa ensalada de col, porque lo que tenemos que hacer con los ingredientes que hemos nombrado de la ensalada es mezclarlos muy bien. Sí. Y si los dejamos reposar un par de horas en la nevera, mejor, porque la col pierde agua y está todavía más jugosa. Vale. Entonces ponemos 2 cucharadas soperas bien cargadas de esa ensalada dentro del sándwich, abrimos nuestra lata de sardinillas, ponemos las sardinillas por encima de la col. Así como enteras. Si la sardinilla es un meñique. Ya, vale. ¿No te gusta? Bueno, sí, no es mi plato favorito. Las sardinillas. Las sardinas sí, las sardinillas un poco menos. Pero bueno, voy a probarlo. Sí, esto te va a gustar, Ángela. No te me pongas tiquimiquis, que seguro que te gusta. No, sí, las he probado. Sí, claro que sí. Además, lo pones ahí con el pan, partes el pan por la mitad o lo partes en cuadraditos y tienes un sándwich estupendo. Vale. Estupendo. Podemos rallar un poquito de lima extra si nos apetece, ponerle más picante, ponerle menos picante, pero mezclar sardinillas con ensalada de col es un acierto garantizado. Lo puedes hacer en plato o en sándwich. Sándwich de ensalada de col con sardinillas. Ya saben que en la página web encontrarán los ingredientes y la receta. Ya tenemos el sándwich hecho. Profundizamos en los picnics. Tú me fichaste aquí por un sándwich de alcachofas, ¿te acuerdas? No, claro, yo te he visto... No, perdona, yo te he escuchado aquí dar la receta de un tomate aliñado. Tal cual. ¿Y el éxito que tuvo ese sándwich? Sí. Pero muchísimo, que lo ha hecho gente aquí de la SER de Alicante, sí, que luego vino a decirme, lo digo, ¿lo ves? Que hay cosas que parecen sencillas, pero cuando las mezclas dices, a mí no se me había ocurrido poner esto con esto, que es lo que pasa con la ensalada de col y las sardinillas. Está muy rico. Vamos con los picnics, venga. Venga, en primer lugar, tenemos que aclarar que es el concepto de picnic aesthetic. Bajo este prisma se mueven casi todos los picnics, ¿ok? Parece que si no luce, es cutre. Claro. Tiene que ser bonito, si no, no vale para nada. Porque partir de un concepto bello parece casi indispensable. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el espacio, la puesta en escena, la comida. Así pues, lo más importante en un picnic es la estética. ¿Qué llevas puesto? Fatalidad. Calla, Ángel, por favor. Vale, a ver por dónde avanzas. Vale. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué música suena? Si usas mantas, cojines...
Es que me estoy riendo porque es que si tú y yo entráramos en esa escena... Nos sacaban a escobazos. Sí, pero vamos a verlo. Si pones velas, lazos, todo lo que se te ocurra. Vale. Ahora mismo yo sé lo que te está pasando por la cabeza, pero vamos por partes, Ángeles. Vale. Vamos por partes. En cuanto dime. No, digo, convénceme. Vamos por partes. No te pongas nerviosa. En cuanto a los tipos, va a depender de la compañía, familiar, amistoso o de pareja. Depende también de la ocasión, si es una celebración, una confesión o simplemente un momento de tranquilidad. El lugar puede ser el campo, puede ser la playa, un parque, una terraza abierta en un ático. El estilo o la temática. A nivel gastronómico, el objetivo es lograr un equilibrio entre carbohidratos, quesos, componentes salados, frutas vegetales y bebida para acompañar. Y siempre han sido tal y como los conocemos, cuando en el imaginario tenemos el picnic en la cabeza. ¿Siempre han sido así? Mira, tú que eres muy de mermeladas, Ángeles, esta historia te va a gustar. Por aquí yo creo que te voy a empezar a cautivar. Si hacemos un repaso a los orígenes, en Francia, a lo largo del siglo XVII, se usaba el término pique-nique para comidas informales en las que los invitados contribuían con comida o bebida. Lo que viene a ser ahora una cena de sobaquillo. Pues exacto, algo que cada uno lleve algo. Claro, después del siglo XVIII se trasladó al exterior en Gran Bretaña como actividad de ocio elegante. Los victorianos, y a mí esta escena sí que me gusta. Los victorianos lo transformaron más aún y llevaron cestas ornamentadas, vajilla fina, asados fríos para comer en el campo. A mí ese escenario me encanta. Es muy de serie de la BBC. Sí, visualmente es muy bonito. A lo largo del siglo XX el picnic se democratizó y se convirtió en un placer común para familias, amantes, paseantes, amigos. Hoy perdura porque satisface algo profundamente humano. Nos invita a compartir, a hacer una pausa y a vivir el mundo con un poquito más de lentitud. De todas formas, cuando hablábamos de esa escena, me estábamos imaginando esa escena que, insisto, es muy de serie inglesa. Si hablamos de picnic, yo creo que es inevitable hablar de la cultura inglesa. Sí, en esencia sí, porque mira que a los ingleses y a la gastronomía, parece que no se llevan bien. Yo siempre he hablado en defensa de ellos y tú lo sabes, porque a pesar de que no son muy sobresalientes, sí que tienen cosas que son muy icónicas y a mí con eso ya me vale. Las mermeladas, los sándwiches, la repostería, la ginebra, ¿por qué no decirlo también? No, solo por eso ya valdría la pena. Solo por eso ya vale la pena hacer una visita. Pues bien, son unos apasionados de los picnics. Por mucho que llueva o el clima no acompañe, ellos lo intentan. Si hay un rayo de luz, salen al parque y comen en el parque. Claro, porque ellos tienen que aprovecharlo. Es que yo eso también lo entiendo. Claro. Un lugar donde no hay tanto sol, a la que sale el sol, lo haces todo en la calle, incluso comer. Claro, y son amantes de los sándwiches, entonces es como que tienen ahí un completo que hace que se dé mucho. Entonces, ¿cuál es la comida típica que se lleva a un picnic británico de domingo? Huevos demasiado cocidos, sándwiches de pepino, que el sándwich de pepino bien hecho está muy rico, que esa receta creo que la di con Sastre aquí hace ya un par de años. Los Scotch Eggs, de un color un poco neón, carnes asadas consumidas en frío, a lo mejor no es lo más apetecible, pero la escena sí nos gusta. Y aunque asociemos mucho los picnics con Inglaterra, en Japón, por ejemplo, los picnics también son muy populares y se consumen bajo los cerezos en flor. En Japón los picnics son un arte por derecho propio, ¿vale? Allí son conocidos como hanami, son una tradición muy popular que consiste en contemplar los cerezos en flor mientras se come y se bebe al aire libre. Hanami en japonés significa literalmente ver flores, hace alusión al arte de ver y observar las flores. Es un concepto que aquí en Occidente, por ejemplo, no tenemos. No había imaginado yo lo del picnic japonés nunca. Es muy bonito. Cuando pones imágenes en internet y lo ves, claro, los cerezos en flor son impresionantes. El paisaje es espectacular. Entonces, claro, sentarte debajo con una sillita cómoda, una cerveza fría y un pincho de tortilla, yo tampoco lo veo tan mal. No, a mí ese picnic sí que me gusta. Ese te lo compro. Amiga, ¿lo ves? Ese te lo compro. Es que picnic puede haber una silla formas. De camping de toda la vida con respaldo, eso sí, y ningún problema. Y los cerezos en flor y el pincho de tortilla. ¿Qué pasaría hasta un bocadillo de filete empanado? También. ¿Qué pasaría si el picnic se convirtiera en una práctica social regular? Mira, yo creo que las ciudades serían un poquito más amables. Por ejemplo, tú que vives en Madrid durante mucha parte de la semana, o todos los compañeros de allí en Madrid, comer juntos al aire libre une mucho a las personas. El problema es dónde vas a comer, también te digo. Es que, mira, yo creo que se reconfigurarían las ciudades si esto fuera una práctica habitual. Sí. Habría más parques y más jardines. Entonces yo creo que sería un mundo con más pausas y menos prisas. Y un concepto que a mí me interesa también mucho es revalorizar lo sencillo. Estamos muy acostumbrados cuando quedamos para comer o salimos a cenar a que nos sirvan, nos atiendan a mundos a lo mejor demasiado engolados o con mucho postureo, y de repente eso de sentarte en un entorno al aire libre donde tú te lo guisas y tú te lo comes,
Porque tú imagínate que yo voy un día por ti a la radio, te recojo y te digo, Ángel, vamos a comer algo. Y te llevo a un parque y he comprado 100 gramos de jamón ibérico, 100 gramos de chorizo ibérico, una buena hogaza de pan y llevo una neverita con cervezas frías. Ya soy feliz. Y tú me dices, ¿dónde está las el dos parque? sillas, y las dos sillas. Y las dos sillas. Y tú me dices, ¿dónde está el parque? Sí, no. Nadie te para, nadie te cual. Pregunta, nadie te reconoce. Es así tal cual. Es de muy hecho, amable. Estoy pensando también en los parques en Estados Unidos, que también a la hora de comer, cantidad de gente, cuando hace bueno, sentada en el césped comiendo. También. ¿Qué llevamos a un picnic dependiendo de la temporada del año en la que nos encontremos? ¿Qué sería lo fundamental? Mira, ahora como estamos en este otoño, primavera, verano, que no parece que el invierno, por lo menos en mi zona, no llega, en primavera, comidas ligeras, ensaladas, alguna tatén de verduras, es temporada también de las primeras fresas, porque lo de que haya fruta parece que está como obligado, ¿no? Que tiene que haber algo fresco. Entornos de flores silvestres o parques en flor. Si, por ejemplo, estamos en verano, que es la temporada también clásica de los melocotones maduros, tomates bien gordos y sabrosos, verduras asadas, bebidas frías, los picnics al atardecer permiten quedarse también hasta que se haga de noche. No, a mí no se me ocurre hacer un picnic en verano a las 12, ni loca. Ni de broma. Ni loca. Otoño, aire más fresco. Que sería ahora, Claro. Teóricamente, o la semana que viene. Claro, venga. podemos llevar cremas de calabaza o de verduras, pasteles especiados, mantas, alguna bebida un poquito más tibia, o vino, porque no, porque el vino no está tibio, pero te entibia, Pero entonces te nos entibia. vale, claro, transformar una tarde fría a lo mejor en un momento más cálido y más acogedor. Invierno, aunque muchas veces está muy ignorada para este tipo de prácticas, el invierno ofrece un cierto encanto, porque si hay un día soleado... Sí, sobre todo aquí en España. Claro, aquí en España, si sale el sol, a ese día a lo mejor te haces una caminata y después de esa caminata terminar en un punto donde puedas hacer un picnic, donde haya unos buenos bocadillos de carne asada, unas albóndigas, una tortilla de patata, unos pimientos fritos. ¿A quién no le va a apetecer eso? ¿A quién no le va a gustar? Vamos con tu picnic ideal. ¿Cómo sería tu picnic ideal? El nuestro, Ángels. Vale. Tú y yo, de picnic, siempre tú y yo. Pero ya yo con el pincho de tortilla, la cerveza y las 2 sillas de camping, yo ya era feliz, ¿eh? Ya te he ganado. Pero bueno, vamos a escribir, vamos a matizarlo un poco más, ¿vale? La estética importa. Si hacemos un picnic tiene que ser memorable, Ángels, porque si no, no lo hacemos. En nuestro caso, el picnic tiene que cuidar la comodidad, porque es importante para las dos. Tiene que ser bonito, pero funcional. En cuanto a los detalles, sencillo, sin pompones ni purpurina. Te lo compro. ¿Vale? Yo elijo lino blanco, talas de madera, vasos de cristal. Eso siempre. Vasos de cristal sí, siempre. Sí, siempre, por favor. Y algo de vajilla inglesa, porque yo últimamente estoy enamorada de esto y a mí me fascinan y me parecen muy bonitas. Lo importante para que ninguna de las dos sintamos que estamos perdiendo el tiempo es la comida, y eso lo sabemos tú y yo. Sí. Comer si y yo beber bien. Claro, si yo te llevo de picnic y la comida es una mierda, tú vas a salir de allí diciendo menuda pérdida de tiempo. Pero si comemos bien, la cosa va a ir bien. Entonces, bueno, y flores frescas. A ti te encantan las flores frescas, Me encantan. ¿no? Pues vamos a ponerlo bien, vamos a poner un jarrón Vamos a con ponerle flores un jarrón frescas. con flores. Claro. Luego ya me cuentas cómo llevamos todo esto, pero venga. Ya lo llevo yo. Vale. Ya lo llevo yo, déjalo. O sea, el picnic es cerca del coche, entiendo. No, es que el picnic lo vamos a hacer en una terraza. Ahora vamos con el lugar. Vale. El lugar que malcartono. Elegir un espacio bonito y acorde al estilo que buscamos es fundamental. Yo elijo una terraza en lo alto de una casita de pueblo. ¿Te gusta? Me encanta. Está bien, discreto, sin pretensiones. Es un picnic amistoso. Buscamos un momento de tranquilidad para charlar, nada más. Sí. Nada más. El menú debe equilibrar variedad. Debe combinar panes crujientes, tablas de quesos, jamón, el sándwich de col y sardinillas del que hemos hablado, unos tomatitos trinchados, una tortilla de patata. Yo he elegido 3 bebidas. ¿Vale? Vale. Cerveza. Vale, te la compro. Vino tinto. Perfecto. Y cava. Perfecto. Empezamos como amigas y ya veremos cómo acabamos. Pero Perfecto. yo creo que con esto ya vamos bien. ¿Tú sabes qué? Le pregunté a la IA, porque yo a veces consulto a la IA por curiosidad. Digo, a ver qué se le ocurre a la IA. Y digo, escríbeme un picnic perfecto entre la periodista Ángeles Barceló y te su dio esto? colaboradora. No, esto lo he hecho yo. Uy, me va a dar esto, no tiene ni idea. ¿Qué te dijo la IA? La IA no tiene ni puñetera idea. Y su colaboradora gastronómica, Aina Aguirregoitia, en base a la información que tengas. Una cursilada, Ángeles. O sea, la IA no nos conoce, no nos ha visto en acción. No, solo acertó en una cosa. Además, la descripción también súper engolada, revestida. Era como Ángel llega con paso firme pero tranquilo. Dije, mira, eso sí. Bueno, tranquilo poco, paso firme sí. Tienes el paso firme, pero sí, pero tu imagen sí es templada. Y luego, por ejemplo, Ainhoa más espontánea, abre la botella de vino, digo, bueno, más espontánea soy, pero luego era toda una serie de cursiladas, digo, esto no parece yo que vaya de amiga, o sea, esto Lo que pasa no me es está que convenciendo. escuchándote me estoy dando cuenta que algunas de las cenas de mi verano al aire libre
yo las podría calificar de picnics. Sí, lo que sí que es verdad que no tenemos en la casa como recurso. Solamente estamos al aire libre. Si se nos ha olvidado algo, nos la tenemos No podemos que volver. No podemos volver a entrar a la casa, porque si entramos a la casa cada 2x3, al final es una comida en una terraza. Entonces nadie me lo va a dar por bueno como picnic. A mí es que sentarme en un entorno campestre no me convence. A mí tampoco. Vale, a mí me sobre todo lo de gustan- sentarme al suelo, la manta en el suelo y todo eso, no. No, eso no me gusta. Luego Pero no me gustan los bichos. te he comprado el picnic en la terraza o en la azotea de una casa de pueblo. Pues claro que sí, yo no sabía que no iba a fallar. Yo sabía que me acabarías convenciendo. Hasta la semana que intento. viene. Un beso, Ángels. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hola, Francino. Hola, buenos días. ¿Qué Está tal? haciendo esos gestos que hace Francino. No, es que quiero Rebotoso enganchar con siempre. una cosa de Paco José y me dejáis. Sí. Porque habla de salud mental en el Sí. deporte. Ujú. La salud mental hay que cuidarla en todos los ámbitos de la vida y afortunadamente se habla mucho de un tiempo a esta parte. Hoy vamos a hablar en La Ventana de algo que no sé si llega a la categoría de epidemia, pero que es un fenómeno que ha crecido muchísimo al calor de las redes sociales, que son las autolesiones. Autolesiones de chicas, fundamentalmente. Hoy tenemos varios testimonios, protagonistas, una psiquiatra, profesoras que se dan cuenta de lo que ocurre. Estas niñas, pues cuando ya hablas con ellas lo que te confiesan es que pues en Instagram, en TikTok, hay vídeos en los que te enseñan cómo autolesionarte. Lo que dicen los expertos es que alivian su angustia haciéndose daño. Es una manera de desahogar el malestar interior. Una afectada que lo confirma. Yo ya llevaba varios meses encontrándome mal, estaba, bueno, pues muy decaída, más triste, muy cansada. Solo quería dormir, iba a clase pero me dormía, llegaba tarde, ¿no? Empezaron una serie de problemas, por decirlo de alguna forma, y no sabía cómo gestionar eso. Entonces encontré esta forma. Tremendo. Es que lo de Paco Yo Jo me la probaría, ha de cerrar, dejado... yo probaría de cerrar un tiempo las redes sociales. Ya, bueno, por probarlo. o no estar. Sí, no, es No opción estar, personal. sí, no, pero no, como es es que difícil es en la tremendo. juventud, en la adolescencia. El otro día hablamos del porno, ¿os acordáis? Sí, y sí, del sí. porno violento. Joder, Sí, sí. es que Sí, es... sí. Bueno, en fin, perdón, que me he metido... No, por ahí, me bueno, parece muy ya bien. está. Apropiado. ¿Y tú, Casal? Pues mira, a las 2 nos preguntamos por el alcance de esa propuesta que Pedro Sánchez lleva hoy a Bruselas para limitar la compra de inmuebles, de viviendas para uso no residencial. Todo esto suena muy bien, pero claro, deja sin definir, al menos a esta hora, a quién puede llegar a afectar esta medida, al margen de si Europa pues, nos lo permite o no, si las normas europeas del mercado europeo colisionan o no con esta idea que trasladó hoy el presidente del gobierno. Y vamos a medir, por supuesto, de nuevo la temperatura de la amenaza de Junts. El lunes, reunión de Puigdemont en Perpiñán con toda su ejecutiva. Y un regalito al final, al cierre. ¿Qué cantidad de almacenaje para que el servicio doméstico lo pueda tener todo ordenado? ¿Qué me dices? Pídelo como regalo de cumpleaños. Lo tenemos en venta en 2 Con millones. el salto de pantomima full de internet Sí, buenísimo. a serie de televisión. Entrepreneur. Sí. Estrenan en Disney Plus. Luego nos lo contará al final del programa. Qué Pepa bueno. Blanes. Muy bien. Y tú, Francisco, Bueno, una eso que cosa, acabo de claro. comentar. Y hoy vendrán Carlos Marañón y Javier Angulo para celebrar los 30 años de Cinemanía. Ah, qué bien. De la revista. Qué bueno. Qué bien, Estaremos además, ahí pasando... vaya dos personajazos. Pasando cositas. Venga, pues os escuchamos. Hala, hasta luego. Adiós. Y volar y sentir que ya no queda veneno. Hoy por Hoy Magazine. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir volando junto a ti. Ser podcast. Y volar. Bueno, pues parece que habéis descubierto el punto débil del hombre imperturbable. ¿Qué ha pasado, Tere? Y como no lo he descubierto yo, claro, porque mi Sebe y yo somos inseparables, pues resulta que ayer, cuando subimos de la comida, yo fui con Iñaki a la terraza a ver si había alguien. Entonces nos encontramos a Severino solo. Después de la comida salimos. Eso a la para terraza. empezar. Eso para empezar. Estaba La sobremesa la hacéis en la terraza. Sí. Efectivamente, para empezar estaba Severino solo, que os llamo la atención a todos por dejarle ahí. Pero bueno, llegamos, nos pusimos a hablar Iñaki y yo con él, y yo me puse el móvil en la axila. En el sobaco. En todo el sobaco. Entonces, porque me lo pongo ahí para hablar como la buena Para Marie poder Curie que soy. gesticular. Para poder hacer así con las manos. Cosa que yo de primeras ya no entendí. Digo, ¿qué sitio Claro. es
ese para ponerte el móvil. Y entonces me dice Iñaki, quítate el móvil de ahí, que lo vas a tirar, porque ya sabemos que la radio está en una planta súper alta de un edificio súper alto, entonces yo me lo puse aquí al borde. Me dijo Iñaki, quítatelo, y yo lo dejé, bueno, me lo quitó Severino. Se lo quité yo. Me lo quitó Sebe. Dame el teléfono. Y entonces lo puse en una repisa lejos de mí. Precipicio. Lejos del vacío. Lejos del vacío. Y yo lo que hice fue como apoyarme en la repisa un poquito, se sienta. No te apoyaste. Severino pegó un grito como nunca. No te apoyaste. ¡No! Te sentaste. Me agarró en el murete. Y lo que había debajo eran 8 plantas. O sea, era el vacío. Pero mira, me está entrando esa cosa que entra en el estómago. Sí, ¿verdad? Solo de verlo, de pensarlo. Claro. Entonces, le digo ya no se ve, pero que si te caes de ahí no hay directamente la caída. Y hay como una mini repisita. Y que se acerca, se empieza a acercar al abismo, pero agarrado como a la pared, agarrándose súper despacio a la pared. Y me dice, cuando ve la repisa, que es nada, 1 metro, dice, pero hombre, pero si te caes por ahí, claro que te matas. Pero es que están contándolo, vamos a ver. Sebe, por favor. Ella se sentó en el borde del precipicio. En el borde del precipicio. Y lo que Iñaki llama repisa son 20 centímetros que sobresalen de adorno es eso de la las películas cuando uno se escapa de una habitación que va ahí pegado a la pared. Pero vamos, es la muerte segura. O sea, entonces yo lo que hice fue, no sé si fue por ella o por mí, por mí, que tirarme, queda más bonito. Y entonces es que yo me puse a temblar. No me soltó. Me tenías agarrada de una forma el brazo. ¿Pero qué haces? Pero yo te voy a decir una cosa. Ya lo sé. Vuelvas a sentarte pero nunca fue como en un esa... apoyo tontorrón así. ¡Pa! No, ni apoyo ni medio apoyo. No lo haré nunca más. Me acuerdo una vez que salimos, que tú también estabas, que yo me senté también en el borde y me dijiste, ¿te quieres bajar de ahí? Claro, es que no, o sea, es que me está doliendo el estómago solo de pensar la imagen. Yo con Sebe me río muchísimo porque le da una flojera. Le empiezan a temblar las piernas y se tiene casi que sentar en el suelo. Severino es una persona fuerte, pero si le tocas la fibra... ¿Alguien más tiene problemas con las alturas? Bueno, yo no lo soporto. Salieron a la luz temas, porque Pedro ahora, nuestro pobre, no puede contarlo porque está trabajando muchísimo. No como nosotros, que estamos ahora mismo pasando el rato. Puede. Ah, puede. No, pero yo tengo un vértigo espantoso, o sea... Yo, por ejemplo, en la terraza no me puedo asomar a... No, claro. O sea, solo asomar... Bueno, es un octavo esto, pero es que en un tercero ya me asomo al balcón y me tengo que sentar blanco en cualquier sitio. O sea, lo paso muy mal. Es decir, está claro que no vamos a hacer la cena ni la comida de Navidad en un parque de atracciones. Es que ya estamos eso es curioso, porque Navidad, los parques de atracciones sí me gustan. Yo ¿Sí? creo que es por la adrenalina, yo creo que es. No. Yo tampoco. Pero a mí que no me esperéis. No, a mí tampoco. ¿A ti, Pepe? A mí me da un cosquilleo en las piernas. Es eso, claro. Sí, pero yo recuerdo que de niño, en mi pueblo, que las calles son muy estrechas, siempre pensaba, si salto de mi terraza a la del vecino, llegaré. No, siempre pensaba esa tontería. ¿Pero estás loco? Y me entraba un gustirriní en las piernas. Hoy por hoy. La muerte y el amor no tienen cura. Ser podcast. Y por eso no se acaban nunca. Si el amor no creciera hasta en las ruinas, podríamos dar la vida por perdida. Pues vamos a ir terminando, Ana Usle. Último compás de Lux. Último compás. Hoy. Pero sí, de porque Lux, ¿eh? Lux, porque estrenamos esta canción que suena, que hoy solo se puede escuchar aquí en el Hoy por Hoy. Es de Víctor Manuel, es el adelanto de su nuevo disco y en ella colaboran Mikel Izal. Se llama La muerte y el amor no tienen cura. Si el amor no creciera hasta en las ruinas, podríamos dar la vida por perdida. Y luego, qué difícil ha sido sacar solo un corte, elegir solo un corte de la charla con Amparo Larrañaga, que es la amiga a la que quieres ver todos los días y que comparte contigo ese humor. Sí, sobre todo cuando tienes un mal día, voy a llamar a Amparo. Total, que si te pasa algo, ella le va a buscar la comedia, la risa, la sonrisa, que es algo que comparte con todos los miembros de su familia, como con su abuelo Ismael Merlo, que la hizo actriz. Yo quería ser médico, ¿no? ¿Tú querías ser médico? Sí, pero no, mi abuelo se empeñó en que tenía que dedicarme a esto y me fui a vivir con él. Y nada, pues de pronto me vino encima de un escenario. Como estábamos tan sumamente unidos y me contaba todas sus cosas, pues me dijo, me muero. Estábamos en Bilbao y me dice, es que claro, o me meto en un hospital o en una cama y tengo una vida regulera durante unos meses, o hago lo que quiero hacer, que es reventar.
Claro. Exacto. Entonces nos fuimos durante toda la feria de Bilbao y la posferia, nos fuimos todas las noches de acuerdo. Todas. No tienen cura. Pues mañana más, a partir de las 6, pongan el despertador. Por eso no se acaban nunca. Si el amor no creciera hasta en las ruinas, podríamos dar la vida por perdida. La muerte y el amor no tienen cura, y por eso no se acaban nunca. Si el amor no creciera hasta en las ruinas, podríamos dar la vida por perdida. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.